Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Se suele pensar en la apicultura con una imagen muy bucólica, casi de postal. Un campo lleno de flores, el zumbido de las abejas, el apicultor tranquilo. Pero, ¿y si te dijera que el éxito de todo ese ecosistema no depende tanto de la cantidad de flores, sino de algo tan sutil como la dirección en la que sopla el viento? O, no sé, ¿el ángulo exacto en el que sale el sol por la mañana? Es que esa es la clave de todo. Hoy vamos a analizar a fondo un material fascinante que se titula Fundamentos para un asentamiento apícola exitoso. Y va justo de eso. Se adentra en esos factores críticos que a menudo son invisibles y que determinan si un colmenar se convierte en una explotación productiva y sana o, por el contrario, en una fuente constante de problemas y de trabajo extra. Ya. No se trata solo de tener abejas, sino de darles las condiciones para que prosperen de verdad. Ok, vamos a desgranar esto. La misión de hoy es entender que elegir un lugar para las abejas es una decisión técnica, casi científica. Y aunque el tema es la apicultura, me da la sensación de que las lecciones sobre cómo pequeños factores ambientales pueden tener consecuencias enormes son universales. Es casi una clase magistral sobre la importancia del entorno, ¿no? Lo primero que me ha impactado al leer el material es una idea muy potente. Dice que elegir un buen asentamiento es tan importante o incluso más que ser un experto en manejar a las propias abejas. O sea que no se trata de encontrar un sitio bonito, sino uno técnicamente viable. Te equivocas aquí y, por muy bueno que seas... Ya has perdido la partida. Antes de empezar. Exacto. ¿Cola? No nos referimos solo al trozo de tierra. Es el paquete completo. El sol que recibe, cómo le pega el viento, la humedad del suelo... Todo ese entorno inmediato que puede hacer que una colmena triunfe o se venga abajo. Un error en esa lección inicial condena al apicultor a pérdidas, a un rendimiento bajísimo y, sobre todo, a un currazo interminable para intentar compensar un fallo de base. A ver, vamos a empezar por lo que a mí me ha parecido más sorprendente. El material insiste muchísimo en la orientación sureste. Honestamente, al principio me sonó un poco a manía de apicultor de toda la vida, casi como una superstición, ¿sabes? ¿De verdad hay una ciencia detrás de algo tan específico? Hay muchísima ciencia detrás. Es pura eficiencia energética y productividad. Piensa que una orientación sureste permite que los primeros rayos de sol de la mañana den directamente en la piquera, que es la puerta de la colmena. Eso funciona como un despertador natural. Ah, claro. Calienta la cámara de cría y, lo más importante, estimula a las abejas pecoreadoras, las que salen a buscar alimento, para que se pongan en marcha mucho antes. Claro, el contraste tiene que ser brutal. Si la pones orientada al norte, por ejemplo, se pasan las primeras horas de la mañana en la sombra. Me imagino que eso las obliga a gastar sus valiosas reservas no en criar o en salir a recolectar, sino simplemente en generar calor para no morirse de frío. Precisamente. La energía que una colonia destina a calentarse es energía que no destina a producir miel ni a expandirse. Es una cuestión de presupuesto energético. Si tienes que gastar la mitad de tu presupuesto en calefacción, te queda muy poco para todo lo demás. ¿Es así de simple? De hecho, hay un dato en el material que me dejó alucinado. Dice que en colmenares bien orientados al este, las abejas pueden empezar a trabajar hasta 45 minutos antes. A ver, 45 minutos puede no parecer mucho, pero si lo multiplicas por miles de abejas y lo extiendes a lo largo de toda la temporada, la diferencia económica tiene que ser abismal. Es que lo es. Es la diferencia entre un negocio rentable y uno que apenas sobrevive o genera pérdidas. Esos 45 minutos extra al día son un bonus de productividad gigantesco que no te cuesta absolutamente nada. Solo haberlo pensado bien. Solo haber pensado bien dónde colocar la caja. Entendido lo del sol, que es como el despertador de la colmena. Pero me imagino que no sirve de nada si las despiertas a las 6 de la mañana en un sitio helado o en mitad de un pantano. Supongo que eso nos lleva a ese otro concepto, el del microclima, ¿no? Exacto. Y el material lo deja muy claro. Dos terrenos a apenas 200 metros de distancia pueden ser mundos completamente opuestos para una colmena. El microclima es ese conjunto de condiciones superlocales. Y tiene varios componentes. El primero, como decías, es la temperatura.
Hay unos umbrales críticos. Por debajo de 12 grados, las abejas ya trabajan a medio gas. Y por debajo de 8, directamente no vuelan. Vaya. Un asentamiento muy frío retrasa todo el desarrollo de la colonia en primavera. Pero por el otro lado, el calor extremo también es un problema. Si la colmena está a pleno sol en un mes de agosto, se convierte en un horno. Y las abejas tienen que dedicar un esfuerzo enorme a ventilar, a batir las alas. Es otro desperdicio de energía brutal. El equilibrio es la clave, siempre. La recomendación general es muy lógica. En invierno, busca la protección de los vientos fríos del norte. En verano, asegúrate de que tengan una ligera sombra durante las horas centrales del día. Un árbol de hoja caduca, por ejemplo, es un aliado perfecto. Claro, deja pasar el sol en invierno y da sombra en verano. ¡Qué bueno! ¡Justo! Vale. Temperatura controlada. El siguiente punto del microclima es la humedad. Y esto sí que me ha parecido fundamental. Un exceso de humedad es como poner la primera piedra para que todo empiece a ir mal. Totalmente. Una colmena es como una casa. Si tienes humedades en los cimientos, todo lo demás empieza a fallar. La humedad constante favorece la aparición de enfermedades por hongos, como la ascosferosis, que se conoce como pollo escayolado. ¡Qué nombre! Y que literalmente momifica a las crías. Además, provoca la aparición de mohos, debilita la colonia de una forma silenciosa pero constante. El pollo escayolado suena terrible, y la solución es tan simple como parece en el texto. ¿Evitar terrenos llanos? En gran medida, sí. Hay que huir de depresiones del terreno o fondos de valle donde el aire frío y la humedad se estancan. La solución ideal es una pendiente suave, de entre un 2 y un 8%. Es casi imperceptible a la vista, pero suficiente para que el agua de lluvia drene de forma natural. Ya. Y nos queda el último elemento de este trío del microclima, el viento. En el texto lo llaman un enemigo silencioso, y me parece una descripción perfecta. Es que lo es. El viento constante es agotador para las abejas. Imagina tener que aterrizar en un portaaviones en mitad de una tormenta, una y otra vez. Les dificulta las maniobras, aumenta el estrés de la colonia y enfría la colmena. Hay un dato muy revelador. Un colmenar bien protegido del viento puede mejorar su productividad hasta en un 30%. Un 30% es una pasada. Es muchísimo. Hay una frase en el material que me ha encantado. Un apicultor sabio no combate el viento, lo esquiva. O sea que la lección aquí es de humildad, ¿no? En lugar de intentar imponer tu voluntad a la naturaleza, se trata de ser más listo y usarla a tu favor. Exactamente. Se trata de usar la propia orografía, colocar las colmenas al abrigo de una loma, de un muro de piedra, o incluso de plantar setos que actúen como una barrera natural. Es inteligencia, no fuerza bruta. Bien, ya tenemos la colmena en el lugar perfecto, orientada a protegida. Ahora necesita gasolina para funcionar. Hablemos de los recursos básicos, agua y comida. En el tema del agua, el material es inflexible. Hay una regla de oro en esto, casi un mantra. Sin agua no hay colmena. Es así de simple y así de crucial. La necesitan para todo, para refrigerar, para preparar la papilla de las larvas y para disolver la miel cuando se cristaliza. Y de nuevo, como con todo lo demás, la distancia es un factor determinante. La fuente de agua debe estar a menos de 500 metros. Si está más lejos, el viaje de ida y vuelta supone un desgaste de energía y tiempo bestial que les impide recoger néctar. Y hay un detalle práctico que a menudo se pasa por alto y que el texto subraya: la seguridad de esos bebederos. No basta con poner un cubo de agua. Las abejas pueden caer y ahogarse con una facilidad pasmosa. No me digas. Sí. Es una causa de mortalidad muy común y muy tonta. La solución es sencilla: añadir elementos flotantes como trozos de corcho o poner piedras que sobresalgan del agua para que puedan posarse y beber sin riesgo. Es increíble cómo un detalle tan pequeño como poner unos corchos en un cubo puede salvar la vida a miles de abejas. Pasemos al otro pilar, la comida, la flora. Esto, para mí, desmonta otro mito. Yo siempre me imaginaba un campo gigante de girasoles o de lavanda como el paraíso de las abejas, pero parece que la realidad es justo la contraria. Sí, ese es un error muy común. La clave no es la abundancia en un momento puntual, sino la diversidad y la continuidad. El concepto fundamental es tener una flora escalonada. Esto significa que necesitas distintas especies de plantas que florezcan en momentos diferentes, cubriendo un periodo lo más largo posible, idealmente desde febrero hasta septiembre. ¿Es como nuestra propia dieta? Supongo. ¿No podemos vivir solo de lechuga, por muy buena que sea?
Exacto. Una dieta variada de distintas fuentes de polen y néctar, el texto menciona romero, tomillo, encinas, zarzamoras, no solo garantiza un suministro constante, sino que mejora muchísimo la nutrición de las abejas y refuerza su sistema inmunitario. Y por si fuera poco, esa diversidad floral se traduce directamente en mieles de una calidad muy superior. El material, de hecho, señala un error de principiante muy típico: instalar las colmenas junto a un espectacular campo de almendros. La floración es masiva, preciosa, pero dura unas pocas semanas. ¿Y cuando se acaba? ¿Qué pasa? Que las abejas se encuentran de repente en un desierto alimentario. Si el apicultor no está muy atento para suplementar su alimentación, esa colonia, que ha crecido muchísimo, puede colapsar por falta de recursos. La clave es la constancia, no los picos de abundancia. Vale, ¿y ahora cómo encaja todo esto en el mundo real? Porque las abejas no viven en una burbuja, tienen vecinos, hay peligros. ¿Correcto? Aquí entramos en la logística y la convivencia. Empecemos por la distancia y el aislamiento. Más allá de lo que diga la ley, hay lo que podríamos llamar inteligencia apícola. Esta recomienda separar los colmenares entre sí. El objetivo es doble. Primero, evitar la competencia excesiva por las mismas flores. Y segundo, que es importantísimo, crear cortafuegos sanitarios. O sea, como una especie de distanciamiento social para colmenas para evitar que se contagien enfermedades. Justo. Si tienes un brote de un parásito, como la varroa en un colmenar, el aislamiento ayuda a que no se propague como la pólvora a todos los demás. Por eso, esa cita del material me parece tan acertada. El apicultor no quiere fama, quiere paz. Y la distancia la garantiza. ¡Qué buena! Garantiza paz sanitaria y paz con los vecinos. Luego está el tema del acceso. Suena tan obvio que parece mentira que alguien pueda equivocarse en esto, pero el texto insiste en que es un error fatal. Porque la apicultura no es poner las cajas y volver a los 6 meses. Requiere visitas constantes para alimentar, para hacer controles sanitarios, para cosechar. Un camino que se convierte en un barrizal intransitable en cuanto llueve es una pesadilla logística. Un colmenar inaccesible es a la larga un colmenar abandonado. Y el material nos recuerda un par de factores más que se pueden pasar por alto: la firmeza del suelo y los riesgos externos. Me da la sensación de que ser apicultor es un trabajo multidisciplinar. Desde luego. El suelo debe ser firme. Un terreno que se encharca puede hacer que con una tormenta fuerte las colmenas se estabilicen y vuelquen. Y en cuanto a los riesgos externos, la lista es larga. Ganado, animales salvajes como tejones o jabalíes. ¿Que se las comen? Que las atacan para comerse la miel y las crías. Y a eso hay que sumar los riesgos humanos. Robos de colmenas, que por lo visto son cada vez más frecuentes, el peligro de los pesticidas. O el riesgo de incendios. Es decir, que no eres solo apicultor, eres guardia de seguridad, ingeniero de estructuras y experto en fauna local. Un poco sí. La conclusión del material es muy directa y muy cierta. Proteger un colmenar es más barato que recuperarlo. La prevención es siempre la mejor inversión. Para terminar de entender el impacto real de todo esto, el texto nos regala 2 ejemplos prácticos que son como la noche y el día. Sí, son perfectos para ilustrar la teoría. Analicemos el primer caso, al que llama el colmenar rico pero imposible. Un apicultor encuentra un lugar que es un auténtico paraíso floral, una abundancia de recursos espectacular. Pero hay un gran inconveniente: está a 1 hora a pie desde donde puede dejar el coche. Vaya, los resultados fueron, como era de esperar, catastróficos. La dificultad del acceso hacía que pospusiera las visitas, no pudo tratar la varroa a tiempo y el parásito se descontroló. Y claro, cuando llegó la cosecha, el esfuerzo físico de transportar todo, al final la producción fue solo un 20% de lo que había previsto. Un desastre absoluto, provocado por una única y mala decisión logística. Todo el potencial de esa flora increíble tirado a la basura por un mal acceso. Y ahora el contraste, el segundo caso. El colmenar discreto pero perfecto. Otro apicultor escoge un terreno que a primera vista es mucho más modesto, pero cumple a rajatabla todos los criterios que hemos analizado. Exacto. Tiene una pendiente suave, orientación sureste, un acceso perfecto, agua cerca y una flora que, aunque no es espectacular, es diversa y escalonada. Es el estudiante aplicado, no el genio caótico. ¿Y el resultado? Es la prueba definitiva. Sin necesidad de añadir más colmenas, simplemente por tener un asentamiento optimizado, duplicó su producción.
Esto demuestra de una forma aplastante el poder que tiene sentar unas buenas bases. Exacto. No se trata de encontrar el lugar más espectacular, sino el más inteligente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que un buen asentamiento no es un capricho estético ni una cuestión de suerte, es el cimiento técnico sobre el que se construye toda la explotación. Es lo que permite a las abejas expresar todo su potencial. El apicultor que domina estos factores deja de improvisar y empieza a dirigir su actividad de una forma racional, sostenible y mucho más rentable. Ha quedado clarísimo. Hemos visto cómo factores ambientales que podrían parecer increíblemente sutiles pueden determinar el éxito o el fracaso de un superorganismo como una colmena. Y esto me lleva a una última reflexión, que va más allá de las abejas. Si el entorno tiene un impacto tan desmesurado en ellas, ¿qué detalles aparentemente insignificantes de nuestros propios entornos, la luz en la oficina, el ruido en casa, podrían estar afectando de forma decisiva a nuestra propia productividad o bienestar sin que ni siquiera nos demos cuenta? Un asunto sobre el que reflexionar.